Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar con nuestra segunda unidad de lo referente a lo que es la comunicación efectiva y las consideraciones para la misma comunicación efectiva. Como podrás ver, ¿qué es lo que queremos de ti? Al término de este curso y de esta unidad, lo que queremos es que implementes estrategias y herramientas de comunicación que te lleven precisamente a una gestión de negocios identificando claramente los marcos jurídicos internacionales, los procesos de comunicación y las herramientas necesarias para poder entrar a una negociación efectiva y poderte comunicar en un ambiente más diverso y globalizado. Si me permites, queremos que comprendas los ingredientes esenciales de lo que es una comunicación efectiva. Queremos que también explicarte y demostrarte algunas razones por cuál la comunicación no es fácil y que en este curso vamos a mostrarte los elementos que pueden conducirte a una comunicación más ágil y más sencilla y sobre todo efectiva. Y desarrollar habilidades para comunicarte de una forma clara, eficiente, pero sobre todo precisa. Si me sigues, por favor, y ves la lámina, ¿qué es lo que lees? Es un chiste, ¿cierto? Te puede parecer gracioso, no, es lo de menos. La idea, ¿qué es lo que te está comunicando? Hay un proceso, tu cerebro lo está registrando. Ese registro, esa forma, o te hace reír o te lleva a una emoción diferente. Te está despertando una emoción. Eso es lo que queremos, eso es comunicación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pensando, transmitiendo y colocando en la mente de la persona de enfrente una idea, un concepto, que es lo que tenemos aquí. Si me sigues, es una caricatura, es un cartón como los muchos que hemos visto en los periódicos, en revistas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el concepto que está manejando? Hay una ironía, hay una diversión, hay un mensaje. Sobre todo es eso, un mensaje. Velo con detenimiento, hay dos personas, están interactuando, pero están dramatizando una situación. Están dramatizando una realidad. Esa realidad es lo que también llamamos comunicación. Para que esto sea efectivo, uno de los dos está plasmando un mensaje. Ese mensaje se coloca en la mente del otro y recibe una respuesta, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? El uso del diálogo y las palabras en los cuales el receptor, una vez que decodifica el mensaje, genera la emoción. Qué bueno. ¿Ya lo percibiste? Me da gusto. ¿Sí? Esta es una anécdota que podrás ir repasando lentamente con respecto a las dos láminas anteriores. Esto quiero que lo leas con detenimiento, te lo tomes con calma, empieces a verlo y te vas a dar cuenta que en el desenlace hay un problema de confusión, sobre todo por el mal entendimiento del mensaje y las formas en las que no se debe uno comunicar. Cuando uno se comunica, tratamos de comunicar emociones, ideas y pensamientos, pero que sean precisos, que no quede lugar a discusión, a duda o algún argumento mal infundado que permita una dispersión de la idea del ser humano. Veámoslo así. Hay diferentes definiciones sobre lo que es la comunicación. En este caso, comunicar con eficacia es transmitir una energía que representa seguridad en sí mismo, valores, confianza y libertad. Aquí hay tres cosas o tres aspectos muy importantes a resaltar. Valores, confianza y libertad. Si esto es lo que queremos nosotros plasmar en la mente del otro, de nuestro interlocutor o de nuestro receptor, primero tenemos que demostrarlo nosotros mismos. Una vez que tengamos ese sentimiento, tengamos esa emoción, lo podemos proyectar. Comunicarse con eficacia es comunicarse consigo mismo y enviarse los mensajes que se le impulsarán a un desarrollo todo su potencial. Es decir, que tiene que ser claro, tiene que ser firme y está perfectamente orientado. Para comunicar con eficacia hay que comprender que todos somos diferentes en cuanto a nuestro modo de percibir el mundo. Es lo que habíamos visto como cosmovisión, la forma en que el entorno nos rodea, cómo lo percibimos y nos da cierta identidad. Y utilizar esa comprensión como guía en nuestra
de comunicación con los demás. Es decir, si nosotros podemos entender nuestra propia cosmovisión, somos sensibles a la cosmovisión del receptor o de la persona que tenemos enfrente, va a ser más fácil podernos comunicar y establecer lo que nosotros deseamos colocar en la mente de nuestro interlocutor. Fíjate en este cuadro. Este cuadro es un cuadro sumamente preciso sobre lo que es la comunicación y sus elementos. Hay algo muy importante, los famosos signos. Los signos que son aquellos que nos va a dar orientación, nos van a dar significado. Es decir, elemento que representa la realidad en la mente del sujeto o en nuestra mente. ¿Por qué? Porque todos tenemos signos dentro de nuestra cultura. Esos signos nos van a dar una representación clara de la realidad y nos van a poder dar un sentido o de pertenencia, o de identificación, o de autenticidad. Esto es muy importante, trata de tenerlo en cuenta porque cada cultura maneja símbolos y maneja signos distintos. En un apartado te voy a dar la diferencia sobre lo que son signos y lo que son símbolos y lo que en diferentes culturas significa para poderlos interpretar. Es decir, esto puede ser de forma visual, de forma auditiva y todo tiene un significado. Veámoslo así. Si lo vemos desde un punto de vista visual o auditivo, hay una parte lingüística y una parte no lingüística. Las palabras que son escritas y aquellos que son gráficos y que son imágenes, que lo podemos ver todos los días y está a nuestro alrededor. Las palabras o el corte de forma lingüística es lo que utilizamos normalmente, lo que yo estoy utilizando para comunicarme contigo. La forma, la idea que estoy plasmando en palabras habladas y cómo lo puedo transmitir para que llegue hasta ti. Esa forma que se requiere para generar el impacto de la idea que quiero colocar en tu mente y que en este momento, y es el objetivo de este curso, logres entender por qué funciona la comunicación. Cuando hablamos de gráficos, hablamos de imágenes, hablamos de situaciones como un logotipo, ¿cierto? Como esto. Esto es una imagen, esto es un gráfico. Puede ser un escudo, pero también puede significar cualquier otra cosa, ¿sí? Los contenidos religiosos están llenos de símbolos, están llenos de gráficos. Es aquello que tiene, de alguna forma, un significado para un grupo determinado que le da pertenencia y que le explica el mundo o lo mete dentro de su cosmovisión hacia cómo responderse el mundo. También tenemos la parte de los sonidos. Los sonidos son comunicación, por supuesto que sí. Existen, a través de los sonidos, cierto tipo de tonalidades o cierto tipo de aumento en el audio que nos van a poder dar a entender algún tipo de mensaje o algún tipo de señal. Está claro en la navegación marítima, está claro en algunos dispositivos de audio en cuanto se refiere a grabaciones para música, en fin, en varias tareas que el ser humano utiliza y que se requieren los sonidos para poderse identificar. Lo utiliza el ejército, lo utiliza la marina, lo utiliza la fuerza aérea, ¿sí? Lo utilizábamos en algún momento incluso hasta con el correo. Esto también es comunicación. ¿Por qué? Porque los sonidos, ya sean espaciados, fuertes o más débiles, generan algún tipo de mensaje. Y ese mensaje, cuando es decodificado y es interpretado, logramos entender precisamente cuál es ese mensaje o lo que se nos quiere decir al respecto. ¿Cómo se compone esto? De un significante o de un significado. Es decir, aquello que lo percibimos o la forma en cómo lo percibimos. Y que el grupo social o las personas que en este caso se encargan de interpretar esto, tienen claramente la forma de cómo decodificar estos mensajes. Este tipo de sonidos, o los gráficos, o bien la interpretación de las palabras, que hoy por hoy se ha vuelto cada vez más especializado. Veamos esto, el mensaje. El mensaje es aquello que va de quien lo origina a quien lo recibe. Y de esta manera, la parte que va en ello se le llama mensaje, es decir, el concepto y la idea que se puede plasmar a través de la palabra hablada o la palabra escrita, o bien entre gráficos, símbolos o sonidos, y que la otra persona decodifica o recibe y lo logra interpretar. Es el cuadro que tienes abajo, es la parte del circuito y la forma en cómo se compone. Aquí está de una manera mucho más simple. El emisor, el sujeto que emite el mensaje, el que tiene la idea. Aquel que, una vez que lo conceptualiza en el cerebro, lo logra poner en palabras habladas o en palabras escritas, emite el mensaje. Existe una transmisión, la transmisión del mensaje, que en este caso, como yo lo estoy haciendo contigo, es a través de la palabra hablada. Este canal que utilizamos es de manera directa, podríamos decir que así es como funciona. Yo te estoy viendo, tú me estás viendo
y emito el mensaje. La forma en cómo tú lo percibes y percibes tu realidad y la forma en cómo llega el mensaje hasta ti es como lo vas a recibir y posteriormente lo vas a decodificar o darle el significado correspondiente a lo que yo te acabo de mencionar. Esta es la forma más simple del proceso de la comunicación. Lo hacemos todos todos los días, lo hacemos con nuestra familia, con nuestro grupo de amigos, en el entorno profesional. Esto es algo que se utiliza muy frecuentemente, si no es que diario. Ahora bien, la transmisión del receptor y la recepción del transmisor en este caso, ¿sí? Y que el mensaje se tiene que decodificar, requiere para su buen entendimiento o su buena recepción algo que se llama como retroalimentación. Es decir, ¿cómo sé yo que emití el mensaje, que tú lo recibiste bien, fue bien entendido? Yo necesito saber de ti que tú lo recibiste, lo decodificaste bien, lo has entendido, lo has descifrado sobre todo, y tú me vas a mandar una señal como muestra de retroalimentación de que esto fue perfectamente bien recibido. Es así como funciona este cuadro. Pero veámoslo así. Cierto que la comunicación, en términos simples, es una acción netamente bidireccional. Nadie se comunica de manera unilateral, todos lo hacemos de manera multilateral o bilateral, o en este caso bidireccional. ¿Por qué? Porque para poder comunicarme necesito estar en contacto contigo. Necesito que tú recibas el mensaje que yo te estoy dando. Y de esa manera, tú recibirlo, descifrarlo, decodificarlo y darme la retroalimentación necesaria para poderme dar cuenta de que nos estamos entendiendo o nos estamos comunicando. La parte más interesante de esto, o la parte más centralizada e importante de esto, sería la forma en que lo hacemos eficiente y efectivo. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo sé yo que tú vas a recibir la idea que yo genero y que la vas a decodificar bien, la vas a descifrar bien y va a ser bien entendida? Bien, tiene que ser el mensaje, y el mensaje tiene que ser apropiado, tiene que ser el mensaje exacto. ¿Qué es lo que realmente voy a decirte de la manera en la que te lo voy a decir? ¿Cómo voy a interpretar yo la realidad? Mi realidad, voy a establecer esa idea y la voy a plasmar hasta ti. Más aparte, el conocimiento del mensaje. ¿Por qué? Cierto que ahorita tú me podrías decir, permíteme, pero hay muchas personas que hablan y dicen cosas sin tener la certeza de lo que realmente están diciendo, o no tienen una base sólida de los fundamentos que están esgrimiendo, o no tienen realmente un conocimiento superior, o más técnico, o más específico, respecto a lo que la gente puede decirnos, y mucha gente lo recibe y lo toma como verdadero. Cierto. Al final del día va a depender de ti, tú como profesional de los negocios, tú como persona emprendedora, saber que si tienes un conocimiento claro de lo que vas a decir, si tienes un conocimiento claro de lo que son tus acciones, lo que es tu deber, lo que es tu manera de hacer empresa, y lo quieres plasmar en tus empleados, en la gente que te sigue, en proveedores y en tus futuros clientes, tienes que tener en cuenta este esquema. Tienes que tener un claro conocimiento del mensaje, es decir, qué es lo que vas a decirlo, de la manera en que lo vas a decir y cómo lo vas a decir, para que el mensaje sea el apropiado, sea el mensaje indicado y llegue perfectamente a tus receptores, en este caso clientes, empleados, personal de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así logramos una comunicación eficiente y que de esta manera sea efectiva. Claro, esto tiene ciertas herramientas, tiene ciertas tácticas. Hay estrategias a elaborar para que esto sea lo suficientemente efectivo y lo suficientemente claro. Sígueme, por favor. Veámoslo así. Tú aquí tienes un mapa mental. Sigue este mapa mental. Hay en la comunicación aspectos físicos, biológicos, instintivos y humanos. ¿Esto cómo lo vemos? Los aspectos físicos de la comunicación es la utilización de lo que tenemos alrededor. ¿Cómo realmente tenemos lo que tenemos y qué mensaje da todo lo que nos rodea físicamente? Empezando por mi propia persona, empezando por lo que tú eres. Mírate a ti mismo, tú estás emitiendo un mensaje, tú mismo eres un elemento de comunicación y la forma en que te paras, la forma en que hablas, la forma en que dices genera un mensaje y llega hasta el extremo de la otra persona. La parte biológica de la comunicación es lo que nos va a dar la forma de la palabra hablada,
la parte de la habilidad para poder hablar, decir y pensar, y también para poder escribir. La parte instintiva. ¿Qué entendemos por una parte instintiva? Esta parte de carácter instintivo es aquello que nos va a decir cómo recibir y cómo responder ante la acción de las emociones del otro. Es decir, nosotros tenemos un aparato de respuesta o un sistema de respuesta. Este sistema de respuesta se ve claramente expuesto cuando me retroalimentas el mensaje o cuando yo emito el mensaje y tú lo recibes. Hay una respuesta instintiva. De alguna manera sabes que lo recibiste. El que lo proceses, el que lo decodifiques o lo descifres de cierta manera va a depender mucho de tus aspectos humanos o biológicos. En este caso, el factor humano se puede clasificar de acuerdo a lo que tienes aquí. El tipo de mensaje, el contenido, el tratamiento y el código que le vamos a dar a este mensaje. De la misma manera, cuando hablamos de humanos o cuando hablamos de la parte humana de la comunicación, hablamos del número de participantes que se tienen para poder actuar. Hablamos del número de participantes que existe para poder generar una comunicación más efectiva. Es decir, la forma intrapersonal de la comunicación, la parte interpersonal como tal, la parte grupal y la parte colectiva. Podrías decir que la parte grupal y colectiva es más o menos algo semejante. No realmente. La parte colectiva es cuando va dirigido a las grandes masas. Los grupos pueden ser de 3, 4, 5 personas en adelante, pero cuando hablamos de colectivos hablamos de un número muchísimo mayor de personas. Bien, en este caso, si lo vemos, los tratamientos que damos a partir de la comunicación de tipo humano, los códigos que utilizamos pueden ser verbales, ¿sí?, o cromáticos, es decir, la utilización de una paleta de colores cuyo significado de tales mismos van a generar emociones y van a generar un mensaje. Esto se utiliza mucho en la publicidad de la mercadotecnia y en ciertos aspectos para definir agendas y prototipos y tipos de actividades en las cuales vamos a realizar y que les vamos a dar ciertas prioridades. Este tipo de prioridades genera comunicación y por lo tanto es entendible en diferentes áreas del quehacer humano. Es decir, tareas como la navegación, como la comunicación, como hablo de la comunicación profesional, como los sistemas meteorológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo vemos por el tratamiento, la parte fáctica o la parte connotativa, estamos hablando precisamente de lo que queremos decir con el mensaje. La parte en la que queremos ser claros, contundentes o bien un tanto cuanto más precisos. Cuando hablamos de la parte política y la parte social, hablamos de la comunicación en la cual queremos llevar no solamente ideas, sino también otro tipo de conceptos relacionados con soluciones o identificación de problemas que afecten a una comunidad o a un sector colectivo de una sociedad determinada o de un pueblo determinado. Cuando hablamos de situaciones intrapersonales, interpersonales, grupales o colectivas, hablamos de diferentes entornos. La parte familiar, cuya comunicación es mucho más estrecha, puede ser más vinculante, puede tener una dosis más elevada de dramatización de la realidad que la parte social, que es el entorno que nos rodea, a los cuales estamos inscritos como seres humanos. Aquello que nos da pertenencia, pero que la comunicación puede ser no tan dramatizada, no tan íntima o no tan directa. Y la parte organizacional, ¿cómo me voy a comunicar al interior de una organización y cuáles van a ser mis herramientas, mis tipos y la forma de emitir mensajes? Desde un memorándum, desde una orden regular, desde escribir un correo electrónico, desde cómo voy a mandar un mensaje de texting, cómo voy a utilizar mis redes sociales, con la finalidad de mandar un mensaje claro de lo que estamos haciendo, qué es lo que hace la organización y qué es lo que está haciendo cada una de las personas que intervienen en la organización. Sigue claramente este cuadro, este mapa, por favor, y trata de llevártelo y analizarlo detenidamente para que podamos entender y puedas entender más claramente el proceso real de la comunicación en sus diferentes aspectos de tipo práctico. En este otro mapa vamos a ver los diferentes tipos de comunicación que existen. Estos diferentes tipos de comunicación que nos llevan a la parte no lingüística, a la parte lingüística, a la parte intrapersonal e interpersonal, es la parte que tiene que ver con el ser humano. Es decir,
la utilización de las palabras, el uso de las mismas, el uso de diferentes gráficos y otro tipo de elementos que nos van a dar contundencia en los mensajes. Estudia lentamente esta gráfica, este mapa conceptual. Quiero que veas y puedas llevarte a la práctica cómo un mapa de este tipo puede ayudarte a ser más eficiente en tus procesos de comunicación, en la emisión del mensaje que estás diciendo. Para hablar de los diferentes tipos de comunicación, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las acciones reales del ser humano, su actividad cotidiana. Hablamos de la parte oral, de la parte escrita y de la parte visual, es decir, aquello que involucran ciertos sentidos que son sumamente importantes y que los utilizamos para poder generar una buena relación social. Veámoslo desde el punto de vista oral. Si hablamos de masas, si hablamos de colectivos, hablamos de que hay que llegar a un gran número de personas y para llegar a ese gran número de personas necesitamos medios, necesitamos encontrar algún tipo de medio o algunos medios que sean no solamente efectivos, pero que sean lo suficientemente poderosos para poder llegar a un grupo considerable de personas, a un grupo muchísimo mayor de personas, aquello que escapa a tu parte grupal normal que puedes tú abarcar, ya sea en un aula, ya sea en una conferencia, ya sea en un auditorio. Bien, para eso tenemos los famosos medios de comunicación, que los podemos dividir en electrónicos o escritos, o para el caso que ves aquí, estamos viendo radio, televisión, como medios electrónicos. Obviamente cuentas con el Internet, que es un medio que para muchos puristas podría decirse que no es multidimensional, para otros sí, pero que abarca transmisión, audio, video, masas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y las famosas conferencias públicas, aquello que se hace, algo muy semejante a lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, pero con auditorios muchísimo más grandes y con el fin de difundir determinados mensajes o determinado tipo de labores. Dentro de la misma parte oral tenemos la parte personal y aquella que va dirigida a pequeños grupos, es decir, reuniones, conferencias, conversaciones y discusiones. Es la transmisión clara y básica de la palabra hablada a través de la generación de ideas. Es el tipo de charlas que puedes tener con tus amigos, es el tipo de conferencias o conversaciones especializadas que podemos tener a nivel de gremio con respecto a lo que estamos haciendo en nuestras tareas cotidianas, o bien una reunión, una junta o algo que tengas en el trabajo genera precisamente esta reunión de grupos, es decir, el tipo de comunicación oral que se utiliza. ¿Qué es lo interesante de este concepto en cuanto a la importancia de hacerlo claro y hacerlo efectivo? No es lo que dices, sino la manera en cómo lo dices. Es lo que va a darle énfasis y le va a dar autenticidad a la parte del tipo de comunicación oral. La parte escrita puede ser de masas, puede ser personal, de pequeños grupos, ¿sí? Pero siempre orientado hacia una persona o hacia una identidad en específico. Tenemos la parte de lo que es la prensa, pósters, noticias públicas, cartas o circulares. La palabra escrita es también una forma y un método de comunicación que es sumamente eficaz, tan eficaz como la parte oral. Pero, a diferencia de la parte oral, hay que ser un tanto cuanto más cuidadoso cuando escribimos. ¿Por qué? Porque hay signos, hay símbolos, hay situaciones que a la hora de escribir tienen que ser más respetados, hay que ser muy conservador a la hora de escribir para poder emitir un mensaje claro, firme y con un propósito perfectamente bien definido. Si a la hora de escribir de alguna manera cometes el error de no utilizar correctamente los signos, las puntuaciones o los símbolos que se requieren en el idioma en el que estás escribiendo, puedes generar una confusión muy grande. Puedes reorientar el mensaje, se puede distorsionar el mensaje y lleva a una mala interpretación del mismo, corriendo con graves errores o incurriendo en errores que pueden ser con desenlaces bastante lamentables. Dentro de la parte personal tenemos cartas, memorándums, informes, todo aquello que incluso puede ser parte de la comunicación organizacional, documentos comerciales. Ya no utilizamos tanto el telex, ahora utilizamos sistemas electrónicos como el correo electrónico, noticias, notas, cables, etcétera, etcétera. Todo aquello que te permita, sí, utilizar la palabra escrita,
pero difundirla de una manera más rápida, más clara, que pueda llegar a ser sumamente eficiente, pero también contar con la eficiencia del mensaje en el cual estamos diciendo y el mensaje el cual estamos enviando. La parte visual. La parte visual, que también va dirigida a las masas y que también es personal hacia pequeños grupos y pequeñas orientaciones, lleva lo siguiente. Hablando de marcas, hablamos de pósters, de televisión y de videoconferencias. Esta parte visual, o como nosotros estamos viendo, puede generar una retroalimentación mayor y una forma de emisión del mensaje mucho más clara, mucho más precisa y que puede llegar hasta nuestro interlocutor o receptor de una forma mucho más fuerte, mucho más sólida. ¿Esto qué significa? Que cuando hablamos de la parte visual y lo contrarrestamos, o lo podemos potencializar con medios de comunicación más fuertes, generamos un mensaje muchísimo más poderoso. Puede ser un cartel, sí, claro, pero si el cartel lo podemos meter en un medio electrónico, va a ser mucho más poderoso porque le puedes meter audio, le puedes meter un video de carácter móvil y todo aquello que genere un movimiento que refuerce y potencie el mensaje. Esa es la parte interesante de las cuestiones visuales. ¿Por qué? Normalmente es el sentido que más utilizamos, es aquel en el cual podemos mandar mensajes de varias maneras y en varias direcciones y con diferentes significados. El uso de los colores, el uso de la palabra hablada, el uso de la palabra escrita, la forma en cómo se generan sonidos, la parte visual lo recibe y genera un mensaje muchísimo más poderoso y más contundente. Lo interesante es hacerlo de forma efectiva, de forma eficiente, pero con un claro conocimiento de lo que vamos a realizar y de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos tipos de comunicación existen? Ya vimos más o menos cuáles son las orientaciones de la comunicación, la estructura básica de la comunicación y cómo tiene que llegar a ser clara o efectiva entendiendo los diferentes puntos a través de estos mapas. Pero hay una parte interesante dentro de la comunicación cuando hablamos de la comunicación entre seres humanos. Es la parte verbal y la parte no verbal de la comunicación. La parte verbal, que va implícito el lenguaje y que es el medio de comunicación por excelencia, lo que estamos haciendo ahorita. Nos estamos comunicando en un lenguaje específico, nos estamos comunicando en español. Un español que tú interpretas bien, que yo interpreto bien y que a la hora de fluir el mensaje podemos decodificarlos y retroalimentarnos de una forma mucho más clara. Es el contenido de las comunicaciones a través de las palabras o lo que se dice, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene un significado, elaboramos y construimos un mensaje, concatenamos diferentes ideas y las mandamos y las posicionamos en la mente del que tenemos enfrente. Cosa que es muy diferente cuando utilizamos el lenguaje no verbal, que es la manera en cómo nos comunicamos, sí con el cuerpo, sí con nuestras expresiones, y que sirve para que, de acuerdo con las posturas, con la parte física, los gestos y las señas, podamos reforzar el mensaje y llegar hasta ti, y podamos llegar hasta la mente y la sensibilidad del otro, con el fin de despertarlo y generar una emoción mayor respecto al mensaje que queremos emitir, ya sea de nuestra organización, ya sea de las ideas, de la ideología que manejamos y de todo aquello que nos interesa y poder generar y despertar emociones en nuestro interlocutor. ¿Por qué? Porque nos es útil y nos puede, a nivel de negocios, generar valor. Ahora bien, hay dos cosas interesantes en los procesos de comunicación. El ser humano, como habíamos dicho, dentro de sus aspectos culturales, se mueve por emociones y después razona. ¿Sí? La comunicación también se encarga precisamente de transmitir esas emociones, de transmitir la construcción de la racionalidad. ¿Cómo lo podemos ver o cómo lo podemos identificar? La autoestima, la percepción que tiene el ser humano sobre sí mismo a la hora de emitir el mensaje va a depender mucho de la emoción que en ese momento está generando. Va a depender mucho de lo que el ser humano esté sintiendo y de la manera en que lo va a decir. Es decir,
Si lo vemos así, la autoestima y la comunicación están íntimamente relacionadas. Según sea la autoestima del sujeto, es la forma en cómo se va a comunicar. ¿Por qué? Porque hablamos de estados de ánimo. Tú aquí podrías decir, permíteme, pero hay personas que se dedican a transmitir mensajes y se preparan para ello. Y pueden dramatizar la realidad con el fin de generar un efecto a propósito positivo o negativo con respecto a lo que queremos decir. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, veámoslo de una manera mucho más sencilla. Cuando nosotros queremos cerrar un negocio, queremos penetrar un nuevo mercado, expandarnos más conforme las situaciones internacionales nos los están permitiendo, no podemos estar construyendo y dramatizando realidades solamente porque sí. Hay que ser más auténticos. Y eso necesitamos mostrarlo a la hora en que nosotros interactuamos con los demás seres humanos, con la persona que tienes enfrente, con quien vas a cerrar el negocio, con quien va a ser tu proveedor, con los diplomáticos, con la gente gubernamental, la gente de los bancos, la gente de las entidades financieras, y que de alguna manera vamos a cerrar acuerdos y negocios con ellos. Vamos, ¿cuál es tu autoestima en ese momento? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo vas a proyectar? A eso se refiere esta lámina. ¿Sí? ¿Cómo tus sentimientos van a afectar tus procesos de comunicación y cómo van a lograr que estos sean realmente efectivos? A esto se refiere este concepto. La autoestima es el valor que me doy a mí mismo, está directamente relacionado con los hábitos de pensamiento y sobre todo con mis actitudes. ¿Por qué? Porque en la autoestima está reflejada la forma en cómo pienso, la forma en cómo recibo el entorno que me rodea, es decir, cómo está mi cosmovisión y sobre todo cuáles son mis actitudes. Es decir, cómo es mi comportamiento frente a mi entorno y frente a lo que estoy haciendo. Vamos, piensa en esto. Hay una regla muy especial que te dicen que para los negocios la timidez se deja a un lado. Hay una regla que también te dice que hay que ser agresivo en los negocios. Si algo lo quieres, tienes que ir por ello. Pero no solamente es ir por ello. Necesitas mostrar actitud, a eso se refiere. ¿Cuál va a ser esto? ¿Cuál va a ser tu disposición? ¿Cómo lo vas a mostrar? Eso también es comunicación. La forma, la postura, la forma en que te presentes, tu saludo de manos, la forma en que hagas el contacto visual y todos los elementos que rodean la parte no verbal de tu figura van a ser comunicación. Es decir, la parte no verbal, pero va a ir directamente relacionado con la percepción que tienes de ti mismo, de tu autoestima y cómo lo puedes generar positivo o negativamente. ¿Sí? A nadie le gusta hacer negocios con personas que no son capaces de expresarse ni extender firmemente la mano. A nadie le gusta hacer negocios con personas que dan la impresión que pueden esconder algo. ¿Sí? Nadie hace negocios con gente insegura. A eso se refiere con esto. Es la voz interna que nos da la capacidad de reconocer elementos positivos en personas y saber integrar lo negativo que tenemos y que invariablemente nos hace capaces de reconocer lo bueno en los demás y saber perdonar errores en otras personas. Esto es un concepto un tanto cuanto más humano, pero todos los seres humanos tenemos una autoestima. A la hora de hacer una comunicación efectiva y hacerlo precisamente eficaz, tenemos que ver dónde está el punto de emoción de nuestro interlocutor, dónde se generan sus emociones y qué es lo que lo hace mover para poder reaccionar. Esto hace que la comunicación sea efectiva, sea, por supuesto, eficaz, pero sobre todo directa. La identificación de la autoestima es lo que nos va a dar precisamente una de las herramientas esenciales del proceso de la comunicación. La otra parte tiene que ver con la congruencia y la claridad de la comunicación, es decir, lo que pienso va acorde con lo que te estoy diciendo. Lo que estoy diciendo respecto a mi negocio es realmente lo que yo estoy ofreciendo a mis clientes, es la forma en cómo estoy operando internamente, el bienestar que estoy generando es el bienestar que también esperan las personas que trabajan para mí, mis empleados, mis colaboradores, mi personal de apoyo. El mensaje que estoy mandando y lo que estoy pensando es el bienestar que, si yo lo reflejo, lo refleja también la gente que está conmigo. Bien, a eso nos referimos con esto. Los mensajes a nivel no verbal pueden, de alguna manera, reforzar los mensajes verbales. ¿Por qué? Porque tu actitud y tu personalidad va a reflejar por completo lo que está saliendo de tu boca. Va a reflejar completamente o va a reforzar la idea que estás pensando. Aquí podríamos irnos por aspectos muchísimo más específicos y mucho más especializados. Sin embargo, por cuestiones de tiempo,
vamos a tratar de agruparlo en otra área y que podamos darte elementos muchísimo más eficaces de cómo lograr una buena comunicación al respecto. ¿Por qué? Porque el refuerzo de los mensajes verbales a través de la comunicación no verbal va a generar un impacto sumamente poderoso en la mente de mi futuro cliente, del sujeto con el que voy a cerrar un negocio, o bien de mis proveedores y de la gente de apoyo y de la gente que colabora conmigo. Eso es sumamente importante. Contradecir o modificar las expresiones verbales, si lo hacemos a través de la comunicación no verbal, genera confusión, genera duda, genera incertidumbre. Y eso son los tres elementos que no queremos lograr en una comunicación eficaz. Tenemos que eliminar esto y para eso debe haber congruencia. Lo que tú dices con la boca tienes que reforzarlo con el cuerpo. Esto se le llama firmeza, se le llama autoestima. Contradecir o modificar las expresiones no verbales, es decir, cuando sucede al revés, que si de alguna manera tu cuerpo y tus actitudes tienen toda la parte y la carga positiva de tu mensaje, de alguna manera con tu discurso hablado lo niegas. Eso lo percibe el cerebro de nuestro interlocutor. Una vez que lo recibe, la comunicación deja de ser eficaz porque intuye algo de duda, hay incertidumbre, hay un dejo de confusión en ese mensaje. Los mensajes a nivel no verbal también pueden ser explicar la intención de sus mensajes, es decir, cuando utilizamos las manos para poder reforzar una idea y que ésta sea muchísimo más poderosa. Con esto no quiere decir que tenga que ser necesariamente clara, sino que quieres hacer énfasis en que lo que estás diciendo, lo estás diciendo bien y va con esa intención o va en esa tendencia. Eso es lo que hacen nuestras manos cuando las reforzamos. Explicar o modificar dos o más mensajes opuestos enviados en secuencia en el mismo canal. Es decir, si yo puedo enviar dos o tres mensajes a partir de mi postura, pero también a través de lo que te estoy diciendo y de alguna manera se puede producir que uno contravenga al otro, si no lo logro de alguna manera controlar o no lo logras tú controlar, vas a generar también una especie de confusión y de pronto tu interlocutor te vas a dar cuenta que va a desviar su atención de ti mismo. ¿Por qué? Porque le estás generando un ruido muy grande o le estás generando una confusión muy grande en este sentido. Los mensajes a nivel textual refuerzan o descalifican las expresiones verbales y no verbales del hablante. ¿Esto qué queremos decir? Los mensajes a nivel contextual. ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Y de alguna manera, si lo que yo estoy diciendo se contrapone a lo que está a mi alrededor, obviamente generas una confusión mayor o simplemente generas una duda muy grande o una incredulidad muy grande. Es como hablar de bienestar en un área donde existe pobreza extrema. Es como hablar de riqueza donde existe hambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Donde tu contexto y tu entorno, ¿sí?, va en contraposición del mensaje que estamos diciendo. A partir de ahí generamos duda, generamos confusión y son aspectos que son difíciles de manejar y que sobre todo son sumamente complicados de corregir. Hay ciertas barreras a la comunicación que tenemos que tomar en cuenta. Si ya desciframos y descubrimos que la congruencia es sumamente importante para poder comunicarnos eficazmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de barreras? Cambiar el tema con anticipación o evitarlo cuando no sabemos realmente o no tenemos la información adecuada para poder emitir un mensaje fuerte, claro y preciso. Sobregeneralizar cuando hablamos en una situación más de 3 o 4 veces sobre el mismo tema. Realizar preguntas excesivas. Si bien siempre hay duda y hay que generar 1, 2 o 3 cuestionamientos, quiero decirte que hay una regla en los negocios cuando podemos esclarecer cierto tipo de dudas, que más allá de 4 preguntas se genera un desconocimiento total de lo que estamos haciendo. Tú puedes tener dudas, por supuesto, pero más de cierto número de preguntas no solamente genera desconfianza, sino genera por completo un desconocimiento de lo que estás realizando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de alguna manera lo conoces y lo entiendes, tus preguntas van a ser sumamente específicas, no van a ser tan grandes ni tan generales y mucho menos no vas a generar tanta incertidumbre. Por el contrario, tus preguntas serán específicas, serán claras y serán orientadas a determinados sectores del negocio que estás realizando o del sujeto con el que quieras trabajar. Simpatizar, disculpar o proporcionar una palabra falsa o tranquilizante. Vamos, eso también es notorio. Va con la autoestima, va con la comunicación no verbal, el que tú digas algo con la finalidad de empatizar,
quedar bien, como decimos en México, o generar un ambiente de empatía distinta o disonante respecto a tu entorno, puede ser una barrera de comunicación muy grande. ¿Por qué? Porque si no lo sientes, no lo digas. Si no crees o no estás convencido, no lo menciones. Si no estás de acuerdo y no piensas de la misma manera, mejor guarda silencio. Muchas veces el silencio es una comunicación más eficaz y deja de ser una barrera para convertirse en un medio. A esto se refiere este concepto. La lectura de la mente, el diagnóstico y la interpretación. Cuando tú das por sentado que la otra persona piensa de la misma manera que tú, o que el sujeto al estar hablando, tú tratas de terminar su oración y tratas de decir que no solamente lo entiendes, sino que estás, por supuesto, captando al 1000%, no al 100%, sino al 1000% lo que el otro sujeto está diciendo. Creo que has conocido personas así, has estado con personas en las cuales son capaces o dicen es que te leo la mente. Vamos, eso no existe, eso es una gran barrera de la comunicación. A nadie le gusta que le hurguen sus ideas ni sus pensamientos y sobre todo que den por sentado que son capaces de pensar por ti. En este caso, genera una barrera bastante grande. Pocas respuestas. Cuando hablamos de pocas respuestas es que o no lo entiendes, o das por sentado muchas cosas, o bien de plano parece no importarte del todo. Que estar ahí es exactamente lo mismo que no estar. A eso se refiere con pocas respuestas. O bien no tienes un conocimiento muy claro de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Fracasar al expresar opiniones. ¿Esto qué significa? Que la opinión que tú estás dando con respecto al tema es completamente diferente de lo que se está diciendo. A eso se refiere con fracasar en la expresión de opiniones. Interacción dominante verbal. Es decir, cuando lo haces de manera imperativa. Cuando tú tienes a tu interlocutor y de pronto el interlocutor al expresar algo, tú le dices, sí, pero quiero que se haga de esta forma, de esta manera. Al hacerlo de manera imperativa generas una barrera en la comunicación porque puede que estén al mismo nivel, puede que sea un trabajo meramente colaborativo u honorífico, pero la persona siente cierta autoridad o cierto valor superior respecto al otro y eso genera una barrera de comunicación muy grande. Hablar de una manera categórica, ¿sí? Pensando que estás en lo correcto o que la otra persona que emite el mensaje está en lo incorrecto y tú tratas de imponer tu idea, tu conducta y tu situación y circunstancia con respecto al de la otra persona. Eso genera una barrera muy grande de comunicación donde estamos a punto de invalidar el juicio y el criterio y la persona del individuo que tenemos enfrente. Eso realmente es una barrera que hay que cuidar demasiado y que en ciertas culturas puede incluso llevarte a una sanción o a la guerra. Y estar o no de acuerdo en exceso. Cuando una persona asiente, sí, ante todo. Cuando una persona acepta, siempre, ante todo. O, todo lo contrario, sino una persona que a todo lo que se le proponga, siempre es negativa. Siempre le va a haber un punto de discordia, siempre va a haber un punto de desacuerdo y a partir de ahí genera una barrera más grande porque es sumamente negativa o es sumamente condescendiente. Ambos extremos generan barreras de comunicación, lo cual lo hace susceptible de generar una comunicación del otro lado cero eficaz. Conductas a nivel no verbal. Ignorar a las personas. Esto es muy común cuando hablamos de situaciones no verbales y tratas de invalidar al individuo o al sujeto conforme a lo que se está haciendo. Alejarse de un miembro de la familia. Esto a veces es muy común cuando, por situaciones emocionales, sea cual sea el origen del problema, una de las formas más fáciles de acabar con una discusión es alejándote de la persona. Cuando tú te alejas de la persona, haces una barrera o creas una barrera de comunicación sumamente muy amplia que para poder llegar de nuevo hasta el interlocutor o hasta ti, si tú fuiste el agente provocador de la situación, va a ser muy complicado. Esta barrera, por lo general, genera daños o sentimientos muy fuertes. Cuando hablamos de sonrojarse o que se te ponga la cara roja, de alguna manera estás generando cierto tipo de o bien rechazo, o bien ira, o bien desconfianza. Y esto puede interpretarse de la manera que te estoy diciendo o algo todavía más, si tu lenguaje verbal no verbal, va acompañado de un refuerzo negativo, es decir, te alejas, miras hacia otro lado, etcétera, etcétera. Esto
puede generar una barrera muy, muy grande. El excesivo nerviosismo, la forma en cómo liberamos estrés y genera nerviosismo. Hay personas que suelen golpear cosas, personas que suelen mover la cabeza continuamente, un manejo o uso excesivo de las manos, de los dedos, o jugar con diferentes cosas que tengas enfrente de ti, genera nerviosismo. El cambio continuo de postura, que de alguna forma, al reorientar la dirección del cuerpo, puede generar una desconfianza total. Puede generar una desconfianza absoluta y por lo tanto generar una de las barreras más grandes de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que dices de forma hablada no corresponde a la orientación emocional de tu mensaje corporal. Levantar la voz, señalar con el dedo, son dos cosas que en la cultura latina es muy común hacer. En la cultura latina se tiene mucho el refuerzo de la autoridad y vamos, si lo demostramos en el ambiente de los negocios, hacemos cierto tipo de situaciones y levantamos la voz con el fin de ser imperativos, de ser dominantes de una situación o con el fin de crear dominancia en un entorno, puede generar una barrera de comunicación muy grande, ya que eso genera hostilidad, se percibe como tal y también se percibe con una baja autoestima, lo cual lo hace sumamente proclive a tratar de eliminarlo. Mirar con expresiones amenazadoras, cuando utilizas gestos, cuando orientas tu mirada de una forma amenazadora, tratando de infundir intimidación en tu contraparte. Esto suele pasar muy seguido en los negocios, pero vamos, hay que ser cuidadoso con ello. Ahora bien, ¿cómo podemos expresar los pensamientos y sentimientos con los demás? Para que una comunicación sea efectiva, hay que tomar en cuenta las formas sensibles de comunicación, las formas en cómo se piensa, cuáles son sus valores y que tienen que ser únicos. Tú tienes en este caso, en esta lámina, ¿sí?, que hay que ser responsable de sus pensamientos, sentimientos y acciones, aun y cuando estos revelen ante usted sentimientos agradables o desagradables. Veámoslo desde el punto de vista de los negocios. Tú tienes un valor a ti mismo, tú tienes sentimientos, te gusta lo que haces, trata de reflejarlo. Quizá en algún momento tu entorno, tu cosmovisión o tu ambiente externo impacten de ti de manera emocional que te genere una conducta o un sentimiento adverso. Lo ideal de esto es que una vez que lo identificas, lo tienes, trata de procesarlo, trata de entenderlo y vuelve a pasar a que los pensamientos, los sentimientos y las acciones tienen que revelar lo que tú quieres hacer. En este caso, sobrepones tu situación personal ante la posición profesional y lo que tienes que reflejar es precisamente el bienestar y la bonomía de lo que quieres lograr. A eso se refiere con esto. Saber identificar los sentimientos, las emociones de los demás y una vez que tú identificas las tuyas, tratar de llegar a ellos hasta ese extremo. La forma del transmisor, el mensaje, el yo, una estrategia de comunicación que es sumamente efectiva. El mensaje básicamente es sí hablar de mí, no hablar de ti, o bien tratar de hacerlo en primera persona del plural, en un nosotros, donde involucras a tu interlocutor con la finalidad de atraerlo hasta tu extremo. Esa es la parte interesante de la comunicación hablada. El generar una buena conversación genera este tipo de circunstancias. Aquí quiero apuntarte algo interesante. La mayor parte de los seres humanos, concretamente en América Latina, de lo que más les gusta hablar es de sí mismos. Una persona le gusta hablar siempre de sí misma. Yo hice, yo hago, yo trabajo, yo tengo, yo produzco, yo estudié, yo he ido, yo he viajado. Y de ahí te puedes, ahorita me imagino que ya te has dado cuenta de que has conocido personas así, o a lo mejor tú mismo eres así. ¿Te gusta hablar de ti mismo? ¿Lo haces, en ocasiones ya de manera refleja? No lo meditas, no simplemente lo realizas, estás en una reunión, estás con tu familia y todo redunda en primera persona. Cuando hablamos de negocios, cuando queremos ser efectivos y colocar el mensaje que queremos, tenemos que pensar en el otro. No es lo que tú dices, es tratar de colocar al otro en la posición en la que tú quieres para transmitir el mensaje adecuado. De ahí que la estrategia del yo se vuelve en un nosotros, donde en primera persona del plural involucras a tu interlocutor, lo haces parte de tu mensaje, y en este caso es yo voy a producir, no, vamos a producir, vamos a llegar hasta ese lado.
quiero que lo hagamos, no dices juntos, dice quiero que lo hagamos, quiero que nos involucremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al saber utilizar este tipo de palabras, estaremos utilizando efectivamente este concepto de esta lámina. Saber cómo mandar el mensaje adecuado en primera persona del plural, involucrando los sentimientos, las acciones y la autoestima de nuestro interlocutor. La forma del transmisor. Cuando hablamos de tú, cuando hablamos de mí, ¿sí? Y el ejemplo que tienes en cada una de estas láminas te va a dar clara cuenta de lo que te estamos diciendo. Mi vecina es de tal forma de ser. Yo no me siento a gusto con mi vecina, etc. Estamos reflejando emociones. Este tipo de ejemplos que reflejan emociones es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder emitir nuestro propio mensaje. La parte del yo, la parte del tú, la parte del nosotros y cómo lo integramos para elaborar el mensaje claro y firme de lo que realizamos. Dentro de tu forma de transmisión, después de cada frase hay que preguntarnos ¿quién? Y la respuesta es yo, es tú. El mensaje que estamos enviando es el mensaje del yo. Es la forma en que si es así, no es así el mensaje, bueno, hay que definirlo claramente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hacia quién va dirigido. El mensaje, cuando referimos a tú, ¿sí? Casi siempre empieza con la palabra tú, aunque no se mencione, viene implícita en la frase y este mensaje acusa, critica, culpa, es un ataque verbal y es irrespetuoso. Hay otro punto importante. Hoy por hoy hay una tendencia y una escuela muy común a que si estamos al mismo nivel jerárquico o al mismo nivel organizacional de tipo jerárquico, podemos hablarnos de tú. Eso puede generar confianza, nos puede llevar a una comunicación más estrecha y generar nuevas ideas. Sí, por supuesto, pero también hay que ser sensible a lo siguiente. Si nosotros a la hora de hablar de tú lo manejamos de manera discrecional, creando confusiones de culpa, generando imperativos, generando actitudes negativas, vamos a generar un irrespeto y vamos a llegar a hacer sentir mal a la otra persona. Por lo tanto, genera una barrera de comunicación mayor que va a estar lejos de hacer los resultados que tenemos. Hay que centrarnos en mí, no en el otro, hay que saber ponernos en los zapatos del otro para poder lograr un mensaje claro. En este caso, el transmisor es lo que hace. Bien, para estructurar un buen mensaje, y con esto quiero empezar a concluir, es describir el comportamiento y la situación en la que nos estamos manifestando. Cómo se está interfiriendo, cuáles son los sentimientos y cuál va a ser la consecuencia de poder identificar esto y de la manera en que lo queremos llevar a cabo, ya que los sentimientos, ¿sí?, y las consecuencias es precisamente el producto de la elaboración de un buen mensaje. De ahí que el comportamiento y situación sea cuándo se va a realizar, quién lo va a realizar y su consecuencia. ¿Por qué? ¿Y por qué se tendría, en este caso, como dice el ejemplo, que negociar? ¿No? Ahora bien, ya para cerrar quiero comentarte que para ser preciso en la comunicación, para generar un buen mensaje propositivo de la comunicación, siempre tienes que tomar en cuenta tu medio ambiente, la forma del sentir de quien tienes enfrente y no olvides el aspecto cultural, ya que aunque la comunicación en términos generales es la misma en todo el mundo, no se maneja ni se dirige de la misma forma. ¿Por qué? Porque la autoestima, los sentimientos, los símbolos y los elementos que componen el ambiente de una sociedad, de un grupo y le da pertenencia, responde de maneras distintas. Hay que ser sensible, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar la primera persona del singular, la primera persona del plural, y no te olvides de involucrar a los otros en tu conversación, en tu forma de pensamiento y siempre proyectar lo mejor que tienes. La forma del pensamiento, el conocimiento de lo que haces, de tu negocio y de tus actitudes es lo que va a llevar a cabo y a buen término una buena comunicación. Muchas gracias, espero verte pronto en una nueva sesión. Por mi parte es todo, muy amable.